Buenos días, mucho gusto, gracias José y Estuardo por la invitación. Doctora, mire, los máximos referentes somos los gastroenterólogos, que a través de los cirujanos le mandan los estudios a usted. ¿O no es cierto, Estuardo? Muy bien, vamos a hacer un análisis un poquito más clínico para ustedes en este momento. Miren, la enfermedad por reflujo gastroesofágico tradicionalmente se ha visto como un continuum de lesión determinado por el grado de disfunción del esfínter esofágico inferior. O sea, a mayor disfunción, mayor posibilidad de Barrett, de esofagitis erosiva severa. A menor disfunción, mayor posibilidad que el paciente tenga, por ejemplo, una enfermedad por reflujo de tipo no erosivo. Ese es el enfoque tradicional. Siempre siguiendo con el modelo tradicional, vamos a ver acá que de nuevo predomina la disfunción. Esa disfunción asociada a trastornos de peristalsis, trastornos en la producción de bicarbonato, moco y saliva, asociado a un fallo en la unión esofagogástrica, van a provocar síntomas y van a provocar lesiones en el esófago. Últimamente se le ha dado mucho énfasis también al aspecto de modulación central, qué es lo que el paciente realmente siente. Y se ha visto que muchos pacientes tienen un alto grado de sensibilización, comorbilidad psicológica o psiquiátrica, ansiedad, estrés, la edad, que determinan también la forma como se va a expresar la enfermedad. O sea, no solo se trata de la quemadura, sino que también del procesamiento periférico y central que el paciente tiene del dolor. Cuando nosotros hacemos un análisis endoscópico de un paciente que ha tenido pirosis a largo plazo, nos vamos a encontrar con tres fenotipos. El fenotipo de la enfermedad por reflujo complicada, pacientes que han tenido pirosis por largo tiempo y cuando les hacemos un procedimiento endoscópico tienen esófago de Barrett, adenocarcinoma o estrechez. Eso representa más o menos un 5 a 10% del fenotipo que vamos a encontrar endoscópicamente. La esofagitis erosiva, que es la que todos conocemos y es la que el cirujano en general opera, va a representar un 20 a 30% del fenotipo de la enfermedad por reflujo. Pero vean, muy importante, hay un 60 a 70% de pacientes que van a presentar sintomatología severa que afecta su calidad de vida, pirosis. Hay personas que hasta se han demostrado depresivas por la falta de respuesta a tratamiento y que tienen una enfermedad de tipo no erosivo. Eso representa el 70% de los pacientes. Cuando se les hace un estudio de pachymetría a estos pacientes, vamos a encontrar tres patrones. Un patrón en donde, esta es una forma muy simplificada, ¿va?, de analizar esto, pero es para fines de tipo didáctico. Vamos a encontrar un grupo de pacientes que tienen enfermedad por reflujo no erosiva, que tienen un tiempo de exposición al ácido patológico más del 6% en el día, y que tienen un índice de síntomas positivos. Eso se ha determinado que puede consistir en una enfermedad por reflujo microerosiva, y se trata como una enfermedad de esta naturaleza. Sin embargo, tenemos otro grupo en donde no van a tener exposición al ácido, pero van a tener muchos síntomas. Esos pacientes tienen lo que se conoce con el nombre de hipersensibilidad visceral. Y tenemos un tercer grupo en general que tienen un tiempo de exposición al ácido negativo, normal, llamémoslo así, y un índice de síntomas negativos. Estos van a tener lo que se llama una pirosis de tipo funcional. Obviamente, si ustedes van a operar a un paciente con estas características, lo más probable es que lo que van a hacer es empeorar la sintomatología. Y esto representa, como ustedes pueden ver, el 60 a 70% de los pacientes. Cuando hablamos de sintomatología, tenemos que ver dos aspectos muy importantes. Primero, la carga de ácido y segundo, el índice de síntomas que la persona tiene. Son factores independientes que determinan cómo se expresa la enfermedad y cómo va a ser tratada y su pronóstico. Tenemos pacientes que tienen una exposición, una carga de ácido muy severa y muy poca sensibilidad.
Dentro de este grupo encontramos pacientes con esófago de Barrett o con esofagitis muy severas. El síntoma predominante va a ser regurgitación más que pirosis. Ese es un grupo en general. Tenemos otro grupo en donde la persona va a tener mucho índice de síntomas y muy poca exposición al ácido. Estas son personas que tienen enfermedades de tipo funcional. No responden a terapia con IVPs, no responden a cirugía y usualmente hay que tratar la comorbilidad psiquiátrica, psicológica de esos pacientes, el nivel de ansiedad, etcétera. Hay un sinfín de formas de tratar. Tenemos otro grupo que es la enfermedad por reflujo, llamémosle clásica, donde van a tener tanto exposición al ácido positiva como sensibilidad. Ese es lo tradicional, pero que representa solamente un 20 a 30% de nuestros pacientes. Y por último, vamos a tener pacientes que tienen dolor retroesternal, van a sentir pirosis, pero no tienen carga de ácido ni un índice de síntomas positivo. Posiblemente esas son personas que tienen dismotilidad esofágica, dispepsia funcional o que incluso pueden tener eventos cardíacos. Hemos visto muchas personas que llegan por dolores y lo que tienen es isquemia, por ejemplo. O sea, es muy importante una evaluación cuidadosa de nuestros pacientes. A mayor exposición al ácido en general, mayor posibilidad de respuesta a inhibidor de bombas de protones. Pero altas dosis de IVPs van a funcionar en una forma inversamente proporcional al índice de síntomas de las personas. O sea, tenemos que evaluar perfectamente esos patrones, ayudarnos de todas las tecnologías que tenemos para tratar de conocer mejor el fenotipo de nuestros pacientes. Y obviamente siempre van a haber casos de traslape. Tenemos obviamente enfermedad donde existe una exposición al ácido importante, pero también las personas tienen hipersensibilidad visceral. O sea, ese es el manejo clínico que tenemos que tener en general de nuestros pacientes. Hace muchos años se hizo una clasificación o un consenso que se conoce con el nombre de Montreal, que sigue siendo válido. El consenso de Montreal define esta enfermedad como la presencia de síntomas o complicaciones resultantes del flujo retrógrado del contenido gástrico en el esófago. Y ellos dividen la enfermedad en síndromes esofágicos y enfermedad por reflujo de tipo no esofágica. Dentro de los síndromes de lesión esofágica tenemos los pacientes que tienen lesión esofágica. Ya les mencionábamos que es un porcentaje bajo. Son pacientes que van a tener esofagitis erosiva, estrechez, Barrett o adenocarcinoma. Entre los pacientes que tienen síndromes de tipo muy sintomático, son los pacientes que tienen hipersensibilidad visceral, van a tener dolor torácico, pirosis de tipo funcional, pero también tenemos pacientes en donde existe una asociación entre lo que parece ser reflujo y su sintomatología. Eso se llama enfermedad por reflujo de tipo extraesofágico. Estas personas tienen síntomas que generalmente no se le atribuyen al esófago. Pueden presentar pirosis o regurgitación o no la pueden presentar. Y en general representan un reto, porque muchas veces, a pesar de todos los estudios, estas personas seguimos sin saber qué es lo que tienen. Las mira el neumólogo, las mira el otorrino, las mira el alergólogo, las miramos nosotros y muchas veces no encontramos realmente lo que está pasando con estos pacientes. En estos casos es muy importante hacer los análisis que mencionaba la doctora en un principio y tratar de definir verdaderamente, antes de dar tratamiento, si la persona tiene una enfermedad de esta naturaleza. Dentro de la asociación, ¿no?, causalidad establecida, está la tos, la laringitis, el asma y las erosiones dentales. También se ha visto que pueden haber trastornos de fibrosis pulmonar, faringitis, otitis media, sinusitis, etcétera, pero son personas que tienen que ser cuidadosamente estudiadas. Yo he recibido en mi clínica personas que tienen tos crónica y resulta que no les toman una radiografía, tienen un carcinoma, por ejemplo, pulmonar. O tienen los eosinófilos altos, o tienen un problema de broncoespasmo. Entonces, es muy importante, antes de definir realmente lo que la persona manifiesta, hacer un estudio correcto para no caer en errores de tipo diagnóstico. Como no tenemos mucho tiempo, solamente 20 minutos,
Y la segunda parte de la conferencia es qué es lo que nosotros vemos como gastroenterólogos endoscopistas en el esófago de nuestros pacientes y que puede ser de utilidad para los cirujanos. Primero clasificamos la esofagitis, la severidad de la esofagitis en base a la cantidad de lesiones que tiene en el esófago y el compromiso circunferencial de esas erosiones en el tercio distal del esófago. Para eso está la clasificación de Los Ángeles. Miren, esta es la clasificación más validada a nivel mundial. O sea, si ustedes quieren hacer un estudio sobre reflujo, tienen que utilizar esta clasificación. Yo he visto que hay personas que emplean la de Savary-Miller, la del doctor no sé qué. Eso, si quieren homogeneizar estudio y quieren entrar en el mundo de la investigación a nivel mundial, tienen que utilizar la clasificación de Los Ángeles. Es muy antigua, pero sigue siendo buena. ¿Por qué es importante clasificarlo? Primero, porque podemos meter a nuestros pacientes dentro de un estudio que sea homogéneo con otros estudios a nivel mundial. Segundo, porque dependiendo de la severidad de la esofagitis que tengamos, va a ser la velocidad de cicatrización, el alivio de síntomas y la recurrencia que tengan nuestros pacientes. En la clasificación A, vamos a tener personas que tienen por lo menos una erosión, ustedes la pueden observar acá, una erosión que es menor de 5 milímetros y que no se extiende entre pliegue y pliegue. Existe mucho acuerdo, no hay mucha variabilidad entre observadores diferentes, o sea que es una clasificación que se puede realmente reproducir con facilidad. En el grado B tenemos más de una erosión, como ustedes pueden observar acá, no mayores de 5 milímetros y que no se extienden entre los pliegues esofágicos. En el tipo C tenemos varias erosiones que se extienden entre los pliegues, pero no más de un 75%. Y este es un cuadro que frecuentemente miramos. Son personas con más de una erosión, estas son prácticamente úlceras que comprometen más del 75% de la circunferencia esofágica. Estos pacientes tipo C y D, ustedes tienen que entender que es un paciente que no se va a curar, al igual que un hipertenso o un diabético, va a necesitar medicina de por vida o cirugía. O sea, tiene un valor predictivo positivo muy importante. Observen qué pasa con la C y D. Afectan más frecuentemente hombres de raza blanca con obesidad central, que son los pacientes que más hacen también esófago de Barrett. Generalmente reflejan una incompetencia severa de la unión esofagogástrica. Esos pacientes van a tener unas hernias diafragmáticas muy grandes, hipotensión del esfínter, reflujo supino, trastornos de aclaramiento del ácido esofágico, un tiempo de exposición al ácido muy prolongado y durante el sueño, periodo muy importante para ver complicaciones y más patología. El sueño se ha visto que se caracteriza por una disminución en la peristalsis esofágica, ausencia de salivación e hiposensibilidad relativa. Esta gente con mucha frecuencia hace complicaciones serias. Son las que vemos con estrechez, con esófago de Barrett, con hemorragia gastrointestinal como consecuencia de este tipo de problemas. ¿Qué pasa cuando analizamos la cicatrización de la esofagitis en base a la clasificación de Los Ángeles? Vemos, por ejemplo, que cuando el paciente tiene una clasificación en Los Ángeles de tipo D, el porcentaje de cicatrización a las 8 semanas va a ser solamente de un 61.4% con 40 miligramos de esomeprazol o pantoprazol. O sea que en realidad nosotros a veces dejamos el medicamento y nos quedamos muy tranquilos y contentos con que todo está resuelto. Pero en realidad, si el endoscopista les reportó una clasificación Los Ángeles de tipo D, estos son los porcentajes de cicatrización a las 4 semanas. Son muy bajos, o sea, existe mucho espacio por mejorar este tipo de situación. Cuando vemos a las 8 semanas sucede prácticamente lo mismo. Vemos que cuando hablamos de D, el porcentaje va a ser de 88% con esomeprazol y 87.6% con pantoprazol. Obviamente, cuando ustedes
eliminan el medicamento, el paciente va a experimentar recurrencia. Y la recurrencia también va a estar en función de la clasificación Los Ángeles. Si ustedes, por ejemplo, tienen un paciente que tiene una clasificación Los Ángeles de tipo D, a las 4 semanas solamente un 20% va a estar en remisión, sin medicamentos. Y a las 8 semanas el 10% va a estar en remisión. O sea que estas personas van a necesitar altas dosis de medicamentos o bien cirugía antirreflujo. Lo que ustedes pueden contrastar con Los Ángeles A, que tampoco es un cuadro muy benigno, que digamos, a las 8 semanas estos pacientes van a tener un 50% de remisión y va a bajar hasta un 40% después de unos 5 a 6 meses de tratamiento. O sea que tenemos que ver en la enfermedad por reflujo como una enfermedad crónica recurrente. No, nadie puede decir lo voy a curar, ¿verdad? A excepción de que realmente se lo opere o se le mantenga terapia con inhibidores de bomba de protones a largo plazo. Y esto es lo que sucede con la enfermedad por reflujo no erosiva. También sin tratamiento, ustedes van a ver que en los 3 meses solamente un 50% está en remisión y a los 6 meses más o menos un 30% de personas van a permanecer en remisión. Esto es en pacientes que han recibido terapias adecuadas, que han bajado de peso, que han bajado su estrés, que comen sano, que se les ha controlado sus factores. Dejan de tomar el medicamento y experimentan este tipo de recurrencia. O sea, para eso sirve la clasificación Los Ángeles bien hecha. O sea, nos ayuda a establecer un pronóstico de alivio de síntomas, cicatrización, recurrencia, uso de medicamentos. Vamos a usar 40, 80 miligramos de esomeprazol. Para eso nos sirve. Generalmente los grados C y D, yo los trato con doble dosis de inhibidores de bomba de protones, procinéticos, algunas veces utilizamos baclofen, pero sabemos de que el paciente va a necesitar este tipo de terapia por mucho tiempo. Segundo aspecto endoscópico, saber describir la anatomía endoscópica del esófago en este caso. Usualmente lo que hacemos muchos es decir, miren, a 18 centímetros de la línea incisoria está una lesión submucosa o está un carcinoma de tipo escamoso. Se ha visto que es muy poco práctico y no es reproducible, que es muy difícil de manejarlo y para los cirujanos a veces es muy difícil poder establecer exactamente dónde está la lesión con fines de tipo operatorio. En realidad, lo que estamos utilizando son 4 puntos de referencia. El cricofaringio, la protuberancia del bronco izquierdo, de la aurícula izquierda y la unión esofagogástrica. Esto tiene mucha mayor reproducibilidad, mayor acuerdo entre endoscopistas, que solamente decir tercio medio a 20 centímetros de la línea incisoria, ¿va? Eso a veces hace que el cirujano se pierda, ¿va? Y no pueda realmente saber dónde va a ser el tipo de terapia que tenga que efectuar. Y el tercer punto es cómo evaluar una hernia diafragmática. Miren, esto es un verdadero dolor de cabeza. Sobre todo cuando uno está haciendo una endoscopía en una persona de 350 libras que tiene apnea inspiratoria, apnea del sueño, ¿va? Entonces es muy difícil poderse uno a ver muchos detalles cuando el paciente está con 50, 60% de saturación. Entonces es muy importante tener un buen equipo endoscópico. No me refiero solamente a la máquina, sino me refiero a una anestesióloga o anestesiólogo que tenga mucha experiencia, un equipo adecuado, hacerlo con rapidez, porque ¿cuáles son los objetivos, por ejemplo, de evaluar hernia diafragmática, por ejemplo, en un paciente que va para cirugía bariátrica? O sea, no se puede entender un paciente que va para cirugía bariátrica que no tenga endoscopía previa. Hemos visto casos con Estuardo y con José de personas que han sido operadas con hernias diafragmáticas, se les hace manga gástrica y después se tiene que convertir en un bypass, por ejemplo. Porque resulta que la presión, el aumento en la presión intragástrica hace que la persona empeore su problema de reflujo postoperatorio. O sea, necesariamente tienen que tener ese tipo de estudios. ¿Cómo valorar el aspecto anatómico de estos pacientes? Este es un estudio hecho por este doctor Inoue. Él es un médico que es el jefe ahora
del hospital en donde yo estudié en Japón. Es un speaker de la Asociación Americana de Gastroenterología y un líder mundial en terapia endoscópica. Él propone hacer una hiperinsuflación del estómago hasta que los pliegues queden completamente planos. Eso lo puede hacer uno en una persona con un peso ideal normal, ¿verdad? Pero en una persona con una obesidad extrema a veces es un poquito difícil poder ver esto. Entonces él establece algunos patrones que podemos seguir endoscópicamente. Por ejemplo, la apertura del cardias. ¿Cómo medir horizontal y verticalmente la hernia tal o la hernia diafragmática de tipo 1? Esa es la nomenclatura más universal, la hernia por deslizamiento. Entonces lo que hacen es hiperinsuflar el estómago, tomar una medida horizontal de la apertura del cardias y una medida longitudinal de la hernia. La hernia va de la unión escamocolumnar hasta el punto en donde el esófago entra en contracción y se pega al esófago. Si ustedes tienen una apertura del cardias mayor de 3 centímetros y una hernia mayor de 2, pueden hablar de que esa persona con seguridad tiene primero hernia diafragmática y segundo que esa hernia diafragmática es la causante de muchos de sus problemas. Esta es la forma como nosotros enfocamos. Son esos 3 factores endoscópicos que me parecían interesantes. Primero, los ángeles. Segundo, la localización radial y anatómica de las lesiones. Y por último, una evaluación un poquito más cuidadosa de lo que es la unión esofagogástrica, pero no siempre se puede ser tan detallista, porque estamos muchas veces ahora haciendo mucha endoscopía en paciente obeso que va para cirugía bariátrica y no nos podemos dar el lujo de ser tan detallistas. Fundamentalmente ir a ver si tiene hernia, si no tiene neoplasia, si su anatomía está bien, si no tiene una úlcera, algo más, y ya con esa información yo creo que el cirujano puede tomar sus decisiones un poquito más acertadamente y hacer una mejor cirugía. Estos son los tipos de hernias. Lo que más frecuentemente miramos son las hernias de tipo 1. Esta es nomenclatura también internacional que tenemos que utilizar. Raramente vemos el tipo 2, que es la paraesofágica. La hernia aquí básicamente se da a través de orificios naturales. Aquí es a través es consecuencia de un diafragma, de un ligamento frenoesofágico laxo, ¿no? El tipo mixto, que lo hemos visto algunas veces también. Y por último, la hernia paraesofágica de tipo 4, que yo realmente pocas veces he visto en mi experiencia. Es muy importante entonces saber analizar el aspecto clínico del paciente, ver estudiarlo correctamente, darle el tratamiento correcto, clasificarlo, ver qué fenotipo tiene, porque si nos metemos a dar tratamientos sin una base de esa naturaleza, lo más seguro es que vamos a encontrarnos con la tormenta perfecta postoperatoria. Así que muchas gracias por su atención.